Pues sean todos bienvenidos el día de hoy a esta nueva edición de Comics Men, el podcast del multiverso. Les saluda su amigo Paco. Ready. Y el día de hoy, fíjense que se nos ocurrió platicar de un tema bastante interesante, dos factores de nuestro querido mundillo que van muy de la mano y han estado así desde hace décadas, vaya. Los superhéroes y los videojuegos y los superhéroes. Hoy en día esto no es nada, todo lo que vemos hoy con cosas como el Fortnite y los Marvel Super Heroes y todos estos juegos streaming que están surgiendo ahora, pues obviamente no son un tema nuevo. Hace años, ya desde hace mucho tiempo, existe la temática de mezclar estos dos mundillos y si se fijan, pues va muy de la mano, es algo muy sencillo de mezclarlos debido a que el objetivo de cualquier videojuego es provocarte ser alguien más, tener una aventura bajo o en lugar de los zapatos de algún personaje o de alguna cosa que vive algo fantástico y una aventura, ¿sí? Básicamente es eso, el poder ser partícipe de una historia, porque un videojuego te está contando una historia, pero aparte la gran ventaja que te da aquí es que tú puedes participar en ella. Eres tú quien está tomando el papel del personaje y se lanza a la aventura, ¿no? Y qué mejor oportunidad que con los superhéroes, ¿sí o no? Es correcto. Claro, la verdad, como lo mencionaron hace un momento, es una gran oportunidad para cualquier persona que le guste el mundo, nuestro querido mundillo, todo lo que tiene que ver con superhéroes, de adentrarse en una aventura que solamente podías leerlo a través de los cómics, pero aquí gracias a las consolas tenemos oportunidad de vivirlo, de controlar al personaje, de crear nuestra propia historia, y es algo que siempre, como dijo Paco, han estado relacionados uno con otro. Y fíjense que desde el primer videojuego que hubo con temática de superhéroe, pues fue sobre el primer superhéroe, de hecho, fue con Superman. El videojuego que salió para el Atari 2600 era una cosa muy extraña. Si pueden buscar videos de ese videojuego, chéquenlo, el gameplay es, vaya, van a decir, ¿qué es esto? Pero bueno, obviamente si lo vemos con ojos de hoy en día, podríamos pensar que pues, está bastante feo, pero para nada. En aquellos entonces se valoraba mucho más el hecho de que pues tenías que utilizar tu imaginación, porque si no, pues, ¿qué hacías? Y ese videojuego, yo creo que sí te tocó a ti, Peri, porque salió en 1979. Ya ya estabas en secundaria, ¿no? Cuando eso pasó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, te voy a decir algo. Bueno, la verdad es que a ustedes les tocó, yo tuve oportunidad, mi primer consola fue el Atari, y sí tuve oportunidad de jugar muchos videojuegos de la consola, ya sea Pac-Man, Invaders, Quest. La verdad, hasta tuve el nefasto E.T., tuve el juego de E.T. El videojuego maldito. El videojuego maldito. La verdad, ya que se hizo esa historia, pues quémalo porque es un talismán maldito, dicen, ¿eh? Eso dicen, pero hasta el momento creo que no ha pasado nada. Yo sí te sugeriría que mejor lo vayas quemando. Pues después del de Superman hubo juegos como Spider-Man y otros muchos para el Atari, que igual no tenían tanto que ver con cómics de superhéroes, pero por ejemplo estaban más o menos metidos. Hubo un videojuego de He-Man y los Amos del Universo, si no mal recuerdo. Fueron varias cosas. Pero fíjense que el verdadero matrimonio, la verdadera unión que llegó cuando entre los superhéroes y los videojuegos se dio a finales de la década de los años 80 más o menos. ¿Por qué? Bueno, pues fue cuando llegó esta explosión del mundo de Nintendo a Estados Unidos y América, y realmente eso fue lo que cambió todo. El Nintendo fue una verdadera explosión. Fue quien llegó a apoderarse del mundo de los videojuegos después de que Atari y los demás competidores que tenía Atari murieron tras una crisis que hubo de videojuegos, creo que fue por ahí de 1982, 83, que de plano ya pues, se fue todo al traste. Si mal no recuerdo, el Nintendo fue en el 85, ¿no? Llegó Nintendo a ocupar ese nicho de mercado que había dejado Atari a un lado, y bueno, pues fue toda una explosión. Y era obvio que, como estamos diciendo, la naturaleza de crear tu propia aventura, ser alguien más, ser otro personaje, pues qué mejor que ser un super personaje, y pues de ahí empezaron a llegar todas
todas estas versiones de superhéroes y de juegos de superhéroes, y gracias a eso es que tenemos todo lo que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, así es. Así es. Fíjate que yo me claro que acuerdo sí. que mi primera consola pues fue el ColecoVision, que era uno de esos era uno de esos que era la Madre. competencia del Atari, ¿no? El Atari entonces era, digamos que el más comercial, por así decirlo, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho que estaba el Intellivision y estaba el ColecoVision. No recuerdo si había alguna otra consola en ese entonces, ¿no? Nada más que los controles eran rarísimos, ¿no? Era como si fuera un Era un teléfono joystick, ¿no? que tenían los No, dial aquí y tenía una era palanca, como un mouse, ¿no? Ujú. pero como un mouse raro. O sea, pero era grande y tenía una palanca que movías así y tenía los botones de este lado y aparte tenía los números para marcar, ¿no? Y estaba conectado con un cordón, ay, de los que son como Sí, tipo el cordón teléfono, de teléfono. ¿no? Bueno, Y hay mucha básicamente gente que no ahí, los conoce hoy en día, Tito, ¿eh? No saben ni qué es ¿no? un cordón de teléfono ni nada de Sí, eso. pues supongo que no. Es que hasta a mí se me olvida que es eso. No, Sí, sí, claro. y básicamente ahí mi superhéroe era Mario, era Mario Bros, pero no, pero era el Mario Bros que estaba con Donkey Kong, porque el juego era Donkey Kong, precisamente, que era Así el es. que estaban aventando los barriles, ¿no? Los barriles. Pues estamos hablando de cosas ya de la prehistoria, cosas muy arcaicas, y es algo bien padre, porque hay mucha gente que se dedica a estudiar y son historiadores de todo lo que ha ido ocurriendo con los videojuegos a lo largo de las décadas. Y yo, de lo que más me acuerdo, es que cuando empecé a comprar cómics, o sea, más o menos por esas épocas, de que eran finales de los 80, principios de los 90, una cosa así, ya era toda una institución el tener videojuegos y ya empezaban a relacionarse mucho con el ámbito de los superhéroes. Fíjense que ya cuando fue el acabose era cuando veías anuncios de videojuegos dentro de los cómics. Obviamente estoy hablando de las versiones americanas, ¿no? En mexicanas no, eso no pasó. Pasó en los 90, pero al principio no. ¿Tú como qué videojuegos te acuerdas, Peri, de finales de los 80s? Ah, su máquina. Pues mira, De superhéroes, claro. bueno, mira, quitando, por ejemplo, aquí a grandes rasgos me acuerdo de personajes de cómics. Uno que me encantaba era el de Silver Surfer. Silver Eh, Surfer, ¿se acuerdan el de Wolverine? Peri, pero ¿cómo puede ser posible que te haya gustado ese juego si era increíblemente difícil? Ni siquiera te has de haber podido pasar el primer No, nivel. nunca lo pasé, pero al final uno tiene buenos recuerdos de eso. Ay, ahorita que estás. Ese era un juegazo. Ah, No se me me acuerdo. están criticando por el de Wolverine, y este ni siquiera se distinguía cuál era cuál. Estamos viendo, para los que nada más nos estén escuchando, una imagen del juego de The Uncanny X-Men que salió a finales de los años 80. Y este tipo de imágenes eran los anuncios que salían en los cómics de aquellos tiempos. Y pues bueno, obviamente que están hechos por artistas o estaban hechos por artistas que estaban muy relacionados con los cómics que estaban saliendo en aquel entonces. Y las imágenes y los aspectos de los personajes, pues eran los que estaban vigentes en aquel entonces, y obviamente que decías, lo quiero. Pero la cuestión es lo que acaba de decir Peri. Muchos de esos videojuegos eran hechos de una manera ahí se va, y tan genérica, que no diferenciabas quién era quién. Por ejemplo, este de Uncanny X-Men, no diferencias, salvo por un cierto colorcito que tenían y una cosa así, las figuras eran muy, muy extrañas. Y, y ahí te das cuenta. Poderes, ¿no? Ajá, o algunos mira, era ataque a distancia, ataque de cerca, así era la diferencia. Y todo lo demás, pues era muy, muy parecido. A eso también había que meterle que los hacían especialmente difíciles. Como dice Peri, ese videojuego de Silver Surfer era una salvajada. O sea, nada más te tocaban y muerto estás. Y algo muy similar pasaba con este de los X-Men. También había otros, para el Game Boy exclusivos, como por ejemplo este anuncio que estamos viendo de Punisher. Quien tuvo Game Boy o quien jugó Game Boy sabrá que este aparato también revolucionó completamente la industria de los videojuegos. No era lo mismo decir, estoy aquí en mi casa, voy a jugar, estoy con mi aparato, con mi consola, que decir, me llevo mi consola para todos lados. Creo que realmente el Game Boy fue el primer aparato que pudo darse el lujo de decir eso,
porque tengo entendido que antes de él hubo otros que como que lo intentaron, pero definitivamente no. Yo creo Mira, que fue el Game Boy. si mal no recuerdo, sí había otros videojuegos que eran así como que de portátiles, pero era un solo juego. La gran Era el Game diferencia Boy. que tenía Los el Game Boy famosos, era que tú comprabas cartuchos y podías intercambiar y jugar cualquier juego que tuvieran disponible, ¿no? En este caso los yo... famosos Game Watch eran esos. Los Game Watch, los que solamente, como dice Tito, era un solo juego. Sí. Pero eran así, ni siquiera tenían las gráficas de un Game Boy. No, pues no. No, eran más viejos todavía, ¿no? Game Boy vino a revolucionar realmente ese sector de la industria del videojuego. Y precisamente este juego de The Punisher, más que el juego, le tengo muchísima nostalgia a esa imagen. La portada del juego, empezando porque pues, es la primera vez que veo al Hombre Araña dibujado por Jim Lee. Aparte de que obviamente la portada completa del videojuego era de Jim Lee, tomando en cuenta que era la época en que recién había terminado de dejar la serie de Punisher, si mal no recuerdo. Por ahí más o menos, sí. Fue por esa época que dejó de ahí y ya se fue directamente a Uncanny X-Men, ¿no? Pero sí, vaya, sí. Y como me acuerdo muchísimo que, pues bueno, tú tenías tu cómic en la mano y veías esto siempre como contraportada. Y vaya, digamos que me trae mucha nostalgia eso, ¿no? Es que les digo que era el matrimonio perfecto, o sea, videojuegos Sí. y superhéroes es un matrimonio perfecto, y esto empezó a finales de los 80s, como bien decimos, porque antes de eso, pues sí estaba el Superman de Atari, el Spider-Man de Atari y otras cosillas, pero no fue sino hasta esta época cuando realmente los cómics de superhéroes tenían un verdadero boom, había una calidad impresionante, había unas ventas muy sanas, todas las personas que estuvieron, todos los chavos que estuvieran entre, ¿qué les gusta? 10 y 16 años, una cosa así más o menos, pues consumían cómics, era de ley, y pues también consumían videojuegos, ¿no? Entonces, esto era algo que se tenía que hacer, y como bien dice Tito, esta imagen era de las contraportadas de muchos de los cómics que aparecían, entonces, pues imagínense, ¿no? Estaba al alcance de todos. No, obviamente no solo del sistema Nintendo y del Game Boy, posteriormente evolucionó esto al Super Nintendo. ¿Ustedes no recuerdan el juego de X-Men y Spider-Man o Spider-Man and the X-Men? Claro, La Venganza de Arcade. Buenísimo. Muy buen juego. La verdad, excelente. Muy buen, la verdad. Exactamente, este tipo de videojuegos eran los que más llamaban la atención porque recordemos que Spider-Man y los X-Men eran el pilar de ventas en Marvel. Y miren que vendían. O sea, era algo muy llamativo el verlos juntos, ¿no? Sí, ahorita que estás poniendo esa imagen. Ala, ese juego que está, el de Spider-Man contra los 6 siniestros de Nintendo. Qué difícil era jugar ese juego aquí en México, ¿eh? Porque no todos jugaban aquí. Yo no recuerdo verlo aquí tampoco. Pero también es desde los que, pues, o sea, tú lo ves y recuerdas haberlo visto entre las mismas páginas de los cómics, ¿no? Y sobre todo que, pues bueno, reconoces quién es el artista, ¿no? Cuando menos de la parte que estamos viendo aquí del lado izquierdo, que es donde salen los 6 siniestros, sale Juggernaut, al fondo salen los X-Men, todo eso es de Eric Larsen. Sí, sí, así es. El Spider-Man no, pero todo lo demás sí. Yo, de Super Nintendo, yo sí lo tenía, el de Contra Arcade. Y pues sí, eran juegos muy complicados, la verdad, muy, muy complicados. ¿Y quién no puede olvidar malísimo de Wolverine? La portada está increíble. O sea, es una portada de Jim Lee, pero el juego es una porquería total y absoluta. Que no, de plano no. Creo que no podías sacar, si no mal recuerdo, no podías sacar las garras, sino hasta más avanzado el juego, o nada más en ciertas partes. A lo mejor me falla la memoria, pero este tipo de cosas pues eran malas, y realmente yo les puedo asegurar que hoy en día, más bien, vamos a reformar la aseveración. En aquel entonces, si hubiera existido el Internet y las reseñas de videojuegos, esto no jala. O sea, porque antes tú no sabías cómo estaban los juegos, no podías tener una idea de que si eran buenos, si eran malos. La única manera sería rentándolos, y ya de algún modo, pues ya los consumiste, ¿no creen? Bueno, ya para entonces existía la famosa Electronic Gaming Monthly, si mal no recuerdo. Bueno, sí, Tito, pero estaban vendidos. O sea, era de que, sí, vamos a ponerle una calificación de 8 a un juego que no tiene ni 4.
O sea, estamos de acuerdo. No, ellos no podían, o sea, a lo mejor sí te mostraban fotos, pero te iban a hablar súper bien del juego. Digo, creo, ¿no? O sea, era prensa fifí. Sí, Pues es que sí, Bueno, pero en esa parte estoy de también, acuerdo, de ¿no? cierta manera, pero miren, también de cierta manera el hecho de que no había reviews ni críticas, te daba más la ilusión al momento de comprar un juego. Al final era una porquería, pero la ilusión el de problema. probarlo, jugarlo, era algo. Ahora todo el mundo va con cierta predisposición al comprar un juego. Y hay tantas cosas, tanta información que le quitan ese misterio a los juegos, a descubrir qué tan buenos o malos son. Y en este caso, pues lamentablemente, este fue nefasto. Fíjate que Este fue. estoy de acuerdo en lo que dices, pero tomando en cuenta viniéndonos a hoy día, tú cuando vas a comprar un videojuego hoy, va a ser una inversión de 1,200, 1,300, 1,400, 2,000 Bueno, pesos, ¿no? Entonces, lo más seguro es que tú quieras estar seguro de que si vas a gastar eso, va a ser por algo que crees que vale la bueno, pena. es Entonces, yo entiendo el es por qué la gente busca que haya reviews y todo eso. Nos remontamos a aquella época y tenemos dos cosas. Una, los juegos no eran tan caros, los juegos eran alcanzables, realmente. Las consolas no eran muy avanzadas tampoco, ¿no? Pero los juegos eran muy entretenidos. Y tú como niño, sí, pues a lo mejor de momento dices, ah, qué porquería de juego, pero porque ya lo jugaste, ya lo viviste, ya pasaste ese tiempo, tuviste la experiencia de decir qué buen juego, qué mal juego, ¿no? Imagínate Mm. que si hubieras visto Battletoads, hoy día, que te hicieran un review que te dicen, esta madre es imposible de jugar, pues no lo juegas, ¿no? No, vaya, lo Aunque, importante era el vivir la experiencia en ese entonces, ¿no? aunque pues sí. todavía hay gente que asevera que se pudo acabar el Battletoads, ¿eh? Hay gente por ahí que Sí, dice pero esa es gente que mentira. es Yo no medio lo creo. delusional, ¿no? Está como que malita de la cabeza. No, Eso no, era, no, esa eso era cosa injugable. era un horror, pero bueno. Y Ujú. fíjense que había varias cosas, no todo era de superhéroes, por supuesto, pero sí llegaron a inventar juegos específicamente para sacarles cómic o para sacarles una historia que se basara en eso. No, no era algo raro, porque les repito, es una buena idea. O sea, es una buena idea juntar estos dos mundillos, tanto el cómic como los videojuegos. Y mira, Peri, para ti que te encantaba, ahorita vemos en pantalla este anuncio, que este es lo que según tú dices que era un gran, gran juego. Pues a mí me gustó. Mira, ¿Qué les eran puedo decir? 12 niveles de juego. Mis recuerdos de infancia pueden estar alterados. Pues no, seguramente estaban alterados, porque yo también lo jugué y no, 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 esta cosa es un verdadero Mira, insulto. mira, es que te voy a ser honesto, yo si veo esta portada de juego, yo lo compro. ¿Por Pues qué? es que Porque en era una. ese entonces estamos hablando de Ron Lim, Vamos. y Ron Lim era quien estaba dibujando en ese entonces a Silver Surfer, ¿no? Y Entonces, fíjate, Era fíjate por lo eso que, que lo compramos. uh-huh. Lo ¿Sí? que acaba de decir Tito es bien importante. Si se fijan, o para los que nada más nos estén escuchando, Uh-huh. este anuncio de Silver Surfer no trae fotografía alguna del mugroso videojuego. No trae ni No, una foto. nada. Todo es un dibujo de cómic. Entonces, pues dices, oye, este es el anuncio, ahí está tu anuncio. Uh-huh. Pues, obviamente que se veían que el juego era malísimo. O sea, y muy difícil, muy, Uh-huh. muy difícil. O sea, yo lo llegué a jugar y hay Sí, por yo también. ahí muchas reseñas y mucha documentación referente a este juego. Uh-huh. Todo el mundo te va a decir lo mismo, está increíblemente complicado, Uh-huh. no es algo fácil, pero como decimos, era una buena idea juntar estos dos géneros. Ahora, hay otros que marcaron historia, como por Sí, ejemplo claro. ¿quién de ustedes lo jugó? Estamos hablando del Maximum Carnage. Sí, y fíjate aquí es de las primeras veces que estamos viendo, digamos que una mancuerna, porque pues muchas veces muchos juegos eran así como que hasta cierto punto exclusivos, ¿no? Había marcas únicamente que eran para Nintendo y había marcas que eran para otras consolas. En este caso, la que era la verdadera competencia del Super Nintendo, pues era el Sega Genesis. Y aquí Sí, estamos claro. viendo precisamente, así para los que están escuchándonos, pues bueno, estamos viendo la portada del videojuego, o más bien, estamos viendo la publicidad que se sacó en las páginas de los cómics para el videojuego de Maximum Carnage. Y algo que sobresaltía aquí era
que el juego estaba disponible tanto para Super Nintendo como para Sega Genesis, cosas Así que no es. hacían mucho. Y fíjate que para estas épocas ya había salido en Sega Genesis un juego de Spider-Man que la verdad era bastante bueno y explotabas muchísimo, digamos que tus habilidades como fotógrafo, cosa que en muchos juegos de Spider-Man creo que ya no lo han retomado, ¿no? En ese entonces, No, ya no está de moda. en ese juego, si mal no recuerdo, tú podías conseguir financiarte si tomabas fotografías de tus acciones, ¿no? Estaba muy bien hecho, digo, para hacer un juego de 16 bits, era pues bastante entretenido. No recuerdo bien el tema musical del juego, pero era bueno, pero los gráficos eran bastante buenos. Una cosa que Y también me gustaba mucho de este juego es que el cartucho de NES era rojo. Ajá, era el edición Super limitada. creo que es el único cartucho rojo de Super Nintendo que existe. Sí. No había demasiados que tuvieran distintos colores, si no mal recuerdo debe por ahí algún negro, pero creo que este es el único cartucho rojo de Super Nintendo que existe y sí salió de ese modo en esa edición especial. Y fíjense el poder tan grande que antes tenía las sagas que nos brindaban, como por ejemplo Maximum Carnage, de hacer todo un videojuego basado en la saga. Ajá. Eso posteriormente lo vimos con otras cosas como el Infinity Gauntlet y las War of the Gems y todas esas cosas, pero digamos que estaba un poquito más diluido. Pero esto era completa adaptación de una saga como lo fue Maximum Carnage, que mucha gente pues no le tiene tanto aprecio, pero para mí es excelente, o sea, para mí me trae buenos recuerdos. Y mira, cómo olvidar este juego. Sí, también. Pero fíjate, ahorita antes de que continuemos con y que estábamos hablando de lo que son las sagas, hay otro que salió unos años antes, que fue el de la muerte de Superman. Ah, sí, cómo no, sí, sí, Sí. sí. Y que, vaya, pero digo, la portada era prácticamente el puño de Doomsday, ¿no? Del juego. Por aquí tengo ese ad, ese anuncio. Y sí, también, te repito, eso era lo padre, o sea, de que todo mundo, mira, todos los que estábamos loquitos bueno, ahorita también, pero me refiero en aquel entonces, con todo esto de los cómics y todo, y las sagas y bla, 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 y enseguida te dabas cuenta que había un videojuego de eso, pues, era algo genial. Digo, O, como obviamente todo era un producto mercadológico, ¿no? O sea, por supuesto, sí, claro, pero digamos que era la conjunción perfecta. sí, Y claro. como bien dijo Peri hace un momento, no sé si ahorita la gente sienta la misma emoción de ver un juego basado en las películas. No lo sé. Al menos yo te puedo decir que no. Pero si es un juego basado en algo relacionado más con los cómics, sí me da un poquito más de alegría. Por ejemplo, Injustice. Pero bueno, yo creo que ya nos estamos yendo más adelante. Aquí en esto, a ver, Peri, ¿tú lo jugaste? ¿Te lo acabaste? ¿Lo viste? No, fíjate que esos los pocos que no jugué. Muy mal, Peri, muy mal. No, ¿tú Sí, Estamos, por qué sí eres me fan de acuerdo los de él. estamos hablando del videojuego para el Nintendo de The Punisher. Fíjense, ya lo he comentado yo en repetidas ocasiones, en reseñas y en otras cuestiones. Punisher era inmensamente popular. Sí. O sea, su popularidad rivalizaba con la de casi cualquier personaje de aquellas épocas. Traía 3 títulos al mismo tiempo, un montón de miniseries, un montón de one shots, aparecía por todos lados y le hicieron su videojuego tanto en arcade, como en Nintendo, como en Game Boy. Al Super Nintendo ya, si no mal recuerdo, ya no llegó por el hecho de que, bueno, pues ya la popularidad ya había disminuido, pero fue bastante importante. Y en este juego en particular, era un shooter en primera persona. O creo que se le dice primera persona o tercera persona cuando estás tú de espaldas First person shooter. y nada más estás viendo al personaje disparar. Y bueno, pues aquí está el que tú decías, Tito. Así es, de la muerte de Superman. Claro. Podías utilizar a los 4 Supermanes, Sí, les decimos aquí. Todo esto es un verdadero es un verdadero truco y una genialidad mercadológica importante. Sí. No queremos que esto se malentienda. De verdad que tenían su mérito en forjar estas ideas.
Desgraciadamente, aquí en México, ya para estas alturas, como que, al menos yo no recuerdo que hubiera mucho empuje tal vez con juegos ya, me refiero para finales de la década de los 90, como que siento que ya no había tanto. ¿Ustedes cómo lo recuerdan esto? Pues, bueno, es que en esa época eran las transiciones de consolas, ¿no? También, digo, el Super Nintendo, mira, bueno, te voy a ser honesto, yo me acuerdo, más bien, yo ya no recuerdo cuál fue la transición que hubo del Super Nintendo al Cube, ¿no? O del Sega Genesis al Game Gear, si mal no recuerdo, o no, al Saturn, al Sega Saturn, ¿no? Y yo creo que ahí ya se Fue el empezaron 64. ¿perdón? La transición fue el 64. Fue del 64 y después el Cube, ¿verdad? Ok, Ujú. ok. Pero mira, perdón, Vaya, digamos que toda esta época yo así como que ya no la pasé o ya no le puse mucha atención. es que aquí hay un factor Pe- importante que considerar, perdón. Ujú, Eh, ujú, en este momento, aunque hubo juegos muy buenos en la época del Super Nintendo, en las consolas posteriores, el auge de los superhéroes, las compañías se dieron cuenta que los videojuegos de superhéroes ya no eran tan importantes. Tenían otras, los superhéroes tenían otras cosas de donde jalar dinero. Por ejemplo, en aquella época tenían todas las series de Marvel. Sí. Man, Spider-Man, o sea, Cuatro Fantásticos, Iron Man, era el mercado pues, donde ellos veían que verdaderamente estaban teniendo éxito, bastante éxito. Entonces, pocos personajes de superhéroes estuvieron en las consolas, ya sea 64. Ya a partir del PlayStation, hubo unas joyas muy buenas, que al rato les haré mención de una, ujú. pero no era el ingreso fuerte de las compañías de cómics, no era el ingreso fuerte, eran las series, en aquel Y momento los juguetes. los cómics, Los juguetes, sí, los juguetes, el merchandising en general, Exacto, ¿no? claro, Aunque, y al final, aunque dime, aún así hubo mucho videojuego de superhéroe para claro, PlayStation. No tanto, la verdad, no tanto, no, porque ya se estaban enfocando otras cosas. Y recordemos que para esos entonces ya es cuando empezó, sobre todo del lado de Marvel, su bancarrota. Entonces, Ujú. yo pues he escuchado que muchas de las licencias ya estaban hasta cierto punto caras y no era tan fácil sacarlas. Fue todo un problema. Ya después de eso, hubo un bache por ahí muy pequeño. Después de eso fue cuando ya empezaron otra vez como que a resurgir. De sí, pero hecho, miren, perdón, aquí hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. No sé bien ustedes, pero siempre se me hizo más sencillo jugar un juego de Marvel que un juego de DC. Si se dan cuenta, Marvel tenía más números y títulos mejores que los de DC. ¿Por qué? Yo creo que por los personajes que tenían. Por ejemplo, uh-huh. hacer un videojuego de Superman, como por ejemplo, el único de los pocos buenos que recuerdo fue el que acabamos de ver, el de la muerte de Superman, pero de ahí hubo pocos juegos. Ahí era puro Batman. Había más juegos de Batman y al final, a partir de las películas de X-Men, que fue donde otra vez empezó el boom, ya fue cuando dijeron, no, pues hay que enfocarnos en esto. Ya los videojuegos empezaron a bajar, pero sí empezaron a hacer juegos de superhéroes, pero gracias a las películas. Y tienes toda la razón. De hecho, yo ahorita que hiciste la recapitulación, efectivamente hay muchos videojuegos basados en las películas de Batman. Desde el Nintendo, de la marca Sunsoft, como me acuerdo que es de la película uno, que a mí me encantaba porque digamos que tenía una movilidad parecida al Ninja Gaiden, Ajá, de Batman, exacto, si mal exacto. no recuerdo. Posteriormente ya para el Super Nintendo sacaron el de Batman Returns, que creo que era un tipo beat 'em up, si mal no recuerdo. Sí, Ya no me acuerdo si salió uno de Batman y Batman Forever y después uno Sí, de Batman, Batman Robin. Seguramente sí, pero bueno, ya no me tocó sí. verlos. Y de la Pero serie sí se animada estaban también. enfocando muchísimo en películas, ¿no? sí, claro, Fíjate que es bastante curioso, porque precisamente, digo, estamos hablando de la llegada del Nintendo en el 85, pero yo creo que para 1995, que ya estaba completamente posicionado el Super Nintendo, su competencia, el Sega Genesis, y ya estaba entrando en el mercado.
las consolas de la siguiente generación. O sea que ya venía el Nintendo 64, ya venía el PlayStation. Ujú. El PlayStation, bueno, el primerito, ¿no? El uno en los 90. El uno, sí, vaya. Ahí hubo una transición en donde también, como mencionas, los cómics ya, o los superhéroes estaban empezando a tener ese problema de bancarrota. Y bueno, pues vamos a preguntarle ahorita a nuestro querido amigo Peri. Bueno, vamos a checarlo todos, ¿no? Pero Peri, tú inicia, tú sé el primerito en checarlo. Me la pone difícil. No, que como que difícil. ¿Cuáles fueron o cuáles crees tú que a lo largo de toda esta historia estamos hablando de los 80s, de las máquinas de Arcadia, de los 90s, del PlayStation 2, del Nintendo 64, todo, Sí, hasta llegar Xbox. hasta hoy en día? Todo eso, el Xbox, todo. ¿Qué juegos crees tú que hayan sido los que te marcaron, los que mejor recuerdas, vaya? Bueno, de cajón voy a quitar todos los de Nintendo. Y tampoco voy a mencionar de los más recientes, porque pues obviamente tecnológicamente no hay una comparativa, ¿no? Pero voy a hacer mención, tengo unas 3 opciones que voy a mencionar, a ver a ver qué opinan las personas que nos están viendo. Te marcaron esos juegos, te marcaron, te dejaron sí, huella. La verdad, sí. El primer juego que les voy a mostrar, les voy a poner un gameplay aquí, del juego de Marvel, de la Guerra de las Gemas o War of Gems. Caso. ¿Se acuerdan de ese juego? Sí, Ese claro. juego, la verdad, me parecía bastante bueno, porque primero que nada te daba un roster de superhéroes bastante interesantes, ¿no? Podías usar a Spider-Man, Capitán América, Wolverine, Hulk y Iron Man. Aquí, obviamente, el juego está basado en el cómic del Guante Infinito, que pues, hace poco vimos la película de Endgame. Pero este juego me agradó bastante porque se tomó unas libertades creativas bastante interesantes. Por ejemplo, aquí lo que me gustaba mucho de este juego era de que tú podías, a cada uno de los personajes eran diferentes el uno al otro. Por ejemplo, Hulk era fuerte y resistente. Spider-Man era ágil y podía caminar más rápido. El Capitán América era balanceado, ¿no? Iron Man tenía los ataques de larga distancia, ¿no? Y Wolverine también era como, junto al Capitán América, de los más balanceados. Aquí, por ejemplo, tú podías usar las gemas, como pueden observar aquí, las gemas del infinito, y cada gema le daba habilidades a los personajes. Por ejemplo, la gema de poder te hacía más resistente, la gema del tiempo más rápido. Entonces, aquí lo interesante era ver las combinaciones de las habilidades de los personajes con las gemas. Ajá. Por ejemplo, si tú ponías a Spider-Man, que era ya de cajón rápido, le ponías la gema de la fuerza y aumentaba más su ataque y su resistencia. Si ustedes querían, por ejemplo, usar a Hulk, que ya de por sí era fuerte y resistente, le ponías la gema del tiempo que hacía más rápido al personaje y ya lo balanceabas. ¿Me explico? Pero era bastante interesante porque las animaciones que están viendo ahorita eran geniales, eran como estar dentro de un cómic. Pues, y en ese momento, pues, Thanos era el villano de la historia, ¿no? Entonces, la verdad era bastante interesante cómo podías jugar con estos personajes y la forma en cómo tú ibas avanzando. Ya tenías que masterizar a un personaje, ya el que tú quisieras. Por ejemplo, si usar a Hulk, pues era chutártelo hasta más no poder. Y fíjate que por lo que estoy viendo, sí, inclusive los escenarios son sacados del cómic de Infinity Gauntlet, al menos en el escenario de la ciudadela que Thanos se fabrica. Este templo es sacado justamente de ahí. Claro. Ahí estamos viendo un Hulk un poco extraño, un poco extraño, la verdad. Que emula el profesor, ¿no? Ajá, es el Hulk Professor, y sí está un poco extraño.
Este videojuego está un poquito basado también en cuanto a su, bueno, yo creo que sí tiene un poquito que ver en cuanto a su diseño a la maquinita de Marvel Super Heroes de peleas, porque hay algunos dibujos que vi por ahí que son utilizados o fueron utilizados para ese juego. Pero, fue el predecesor del juego de pelea. ajá, sí, sí. No, yo no, creo que el juego de pelea fue primero, ¿eh? ¿Seguro? Yo estoy seguro de Sí, eso. Yo estoy seguro de eso. El juego de pelea fue primero. Que de hecho, ahorita también lo vamos a ver. ¿Y qué más, qué más nos puedes decir? Pues mira, otro juego que verdaderamente me ha llamado mucho la atención es, hace rato mencionamos que el hacer un juego de Superman es muy difícil. Siempre ha sido un reto. Para cualquier consola, para cualquier persona. Es más. No es cierto, díselo a la maquinita de los principios de los 80s. Claro, Esta era buenísima. Entonces, hace un momento mencionamos este juego, que verdaderamente me encantó la primera vez que lo probé, lo de la muerte de Superman. Miren ese intro, donde sale el punto de Doomsday, y al principio tú juegas con Superman. Entonces, obviamente va Superman luchando, peleando contra pandilleros y todo. Pero lo más interesante es que sigue la trama de la muerte de Superman del cómic. Si se acuerdan ustedes, al principio Superman se enfrenta con los mutantes que están, Oye, Peri, pero compártenos pantalla completa, no nos dejas ver. Oh, está bien, ahí va. ¿Qué les parece? Era esa chulada, ¿cómo no? Ahí está la famosa batalla entre Superman y Doomsday. La verdad era bastante divertido jugarlo. No era fácil, ¿eh? No era fácil, pero verdaderamente valía la pena. Pero lo más interesante... Esas gráficas de 16 bits son una chulada, güey. Sí, ¿no? Pero ¿sabes qué? Aquí puedes notar el estilo de dibujo o el diseño del estilo de dibujo de Dan Jurgens. Sí. Miren eso, puedes volar, podrías lanzar los rayos caloríficos. O sea, el juego lo intentaron, verdaderamente se notó el esfuerzo de los creadores por tratar de emular la saga de Superman, que en aquel momento fue el boom, ¿sí? La forma en cómo diseñaron a Doomsday, la verdad, me encantó este juego. Y es más, Superman, lo vuelvo a decir, es un superhéroe que es muy difícil de ponerlo en videojuego, porque al final, si tú lo hicieras, el juego sería muy sencillo. Con todos los poderes de Superman, hacer un juego de Superman sería súper sencillo. Por eso hay tantos de Batman. Porque Batman lo puedes herir, lo puedes. Entonces, el final, por eso la gente prefiere los juegos de Batman. Miren. Bueno, los desarrolladores, porque yo creo que si se esmeran, yo creo que sí puede salir algo. Si haces lo que pasa es que, por supuesto, en cuanto a videojuegos, tienen más de dónde sacar de Batman, ¿no? Digo, pues no sé cuántos juegos hicieron de la serie animada. Pues unos dos o tres, no estoy recuerdo. Sí, unos 2 o 3. Aquí me gusta mucho este juego, que puedes usar a todas las versiones de Superman que surgieron después de su muerte. Y eran diferentes personajes. Y si no lo adelantamos un poco, podías usar al Erradicador, a Steel, y también a Superboy. La verdad, era un juego bastante bueno. Y era toda la historia de la muerte de Superman con el reino de los Supermanes. Es que de hecho el juego se llama La muerte y el regreso de Superman. Chulada. ¿Y qué más nos tienes, Peri? Pocos juegos verdaderamente... bueno, pues espera. Aquí les va, para mí, uno de los mejores juegos que se han hecho de mi superhéroe favorito. El juego de El Hombre Araña para PlayStation 1. Créanme que es un juego... Lo recuerdo. Pero aparte tenía unas cosas que llamaban mucho la atención. Podías usar diferentes trajes para el Hombre Araña, y cada traje te daba una habilidad diferente. Pero si tú enseñas esas gráficas ahorita, te dicen que no pueden creer que eso antes fuera lo máximo, y lo era. Y ahí estamos viendo a Eddie Brock, a Peter Parker, y todo lo que está sucediendo con unas gráficas que hoy en día pues dan risa, ¿no? Realmente, pero en aquel entonces eran
lo máximo. No sé si Bueno, pudieras es adelantar que un en poquito aquel para ver el entonces también se gameplay. enfocaban muchísimo más también en el factor Es que entretenimiento. aquí es más que nada las cinemáticas del juego. Que al fin, Ah, ya. si las comparas con las que hay actualmente, bueno, dices, pero pues, al final ahí tenías a todos los personajes del arácnido. El escorpión, mira, hasta salía Daredevil. ¿Qué más querías? Yo recuerdo que también salía Punisher. Hay una partecita donde sale Punisher. Fíjate que de este juego no me acuerdo. Sí, era para PlayStation 1. Sí, sí, yo sí lo llegué a jugar bastantito. Mira, en el año 2000. Tenías que juntar cómics, ¿verdad? Portadas de cómics. Sí. Y el que narraba el juego era Stan Lee. Por supuesto, no podía ser de otro modo. Unas verdaderas joyitas, vaya. Pues sí, la verdad, disfruté mucho estos juegos, la verdad. Y créanme que pocos juegos actualmente, aunque tengan más tecnología, carecen de ese. Mira, Paco, ¿quién está ahí? Ah, sí, cómo no, mira. Te dije, el Punisher. Con unas gráficas, mira, ¿qué cosa es eso? No, no, no puede ser. Ese es Sylvester Stallone. No puede ser, pero lo Pudo haber era. Y sido, eso, pudo haber sido el Punisher si le hubieran dado el papel, ¿eh? Hizo la de Cobra y Cobra era Punisher. casi, casi, Algo, sí, algo cómo no. parecido, sí. Mira, y le dicen el castigador. Y bueno, pues no, no, creo que Tito, tú también tenías algunos por ahí, ¿no? Que querías platicar de ellos. Ujú. Sí, sí, así es, así es. No sé si me dan chance de compartir. Pues fíjate, ahorita precisamente, ahorita que estaba mencionando eh, Peri sobre el juego de Spider-Man, yo tengo otro juego de Spider-Man precisamente, pero yo le tomo muchísima importancia por un pequeño detalle, ¿no? Primero que nada, pues hubo una época en que yo dejé de coleccionar cómics o de leer cómics más que nada, porque pues mis cómics afortunadamente los seguí conservando, pero dejé de leer cómics y dejé de comprar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Porque también tengo que decirles, en aquella época tampoco estaba jugando videojuegos. Yo ya no tenía una consola de videojuegos, ¿no? Muy Entonces, mal, Tito, muy fue, mal. pues precisamente me enganchó tanto el leer Ultimate Spider-Man, empezando porque, pues bueno, la verdad es que en aquel entonces Brian Michael Bendis estaba dentro de su top, o lo más alto, creo yo, en tu nivel creativo. Pues tenía como compañero a Mark Bagley, ¿no? Y Mark Bagley, pues bueno, fue el dibujante de Spider-Man de los 90, básicamente, ¿no? Este, eh, pues resulta que para Xbox, la primera consola de Xbox, salió la edición del juego de Ultimate Spider-Man, ¿no? Que resultaba que te lo vendían con la intención de que supuestamente esto iba a tener repercusión dentro de las mismas historias que estaban publicándose en los cómics. Entonces, por ahí dices, ah, ok, me interesa. Pero una vez viendo cómo eran los gráficos, cómo era el gameplay, de qué trataba el juego, me empezó a llamar la atención. Entonces, eh, lo primero que hice me fui a comprar un Xbox y en ese Ah, momento me compré el juego de Ultimate Spider-Man. Y pues hasta la mm, fecha, digamos que eso es lo que más me ha gustado, me impactó del juego, ¿no? El que me llamaba la atención para eso. No obstante lo que acabo de platicar, el juego es súper entretenido. Empezando, pues bueno, lo que estamos viendo ahorita pues es una cinemática del mismo juego que pues de hecho tiene los gráficos muy parecidos o muy adaptados al arte de Mark Bagley. Entonces eso es un gran plus, ¿no? Pero la jugabilidad que tiene el juego, las dimensiones del juego, porque parte de lo que tiene el juego es que tú puedes columpiarte por todo Nueva York. Y pues bueno, te empiezas a pelear con varios personajes, ¿no? Inclusive, pues bueno, aquí como podemos notar, tenemos a Peter peleando, estaba escapando de Venom, y aquí estamos en una secuencia que ya estás en Nueva York, y pues bueno, te puedes empezar a columpiar por todos lados, ¿no? Y por cada
y a cada momento recibías así como que hay alerta de que está ocurriendo algo, ¿no? Te encendía el sentido arácnido y tenías que ir a revisar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y te encontrabas con muchos personajes como el Ultimate Green Goblin, con el que te tenías que enfrentar también, ¿no? Sí, yo recuerdo que esa temática, más o menos como la que estás comentando y que estamos viendo ahorita en pantalla, de que tú vas hacia el sitio y te miden los tiempos y todo eso, también la Sí. utilizaron en un juego de Hulk que se llamó, si no mal recuerdo, Ultimate Destruction o algo Sí, parecido. Yo por ahí tengo ese juego. de Salió hecho más o menos sí. como salió la película de la primerita, la que no tiene que ver con el universo Ah, cinemático de Marvel. ujú, Y sí, en ese entonces estaban muy de moda este tipo de juegos. sí. Sí, ese juego vino ya después, de hecho. Y es que de hecho hubo dos juegos de Hulk muy parecidos. El Ultimate Destruction y después Ajá. vino el de la película, que son muy similares, la única diferencia es que el de la película creo que tenía mucho mejores gráficos, ¿no? Sí, no lo dudo. Pero aquí ¿Qué otra cosa ve, nos tienes para compartir? sí, a ver, eso es en este caso, ¿no? Y por ahí tengo, dentro de la misma consola de Xbox, porque pues bueno, la verdad es que pues ya me hice fan de precisamente de los videojuegos de superhéroes en ese entonces. Dije, pues bueno, a mí antes me gustaban los juegos tipo RPG o RPG. Entonces dije, pues me di cuenta que había salido un juego que se llamó X-Men Legends 2. X-Men Legends 2, pues era un juego que salió tanto para... es que de hecho estos juegos salieron tanto para Xbox como para PlayStation 2. Yo en lo personal, pues bueno, yo los compré en, en Xbox. Y resulta que este es un juego que es lo que le llaman un Action RPG. Yo no estaba Ujú. familiarizado con el término, pero que lo que tiene este Action RPG es que, pues bueno, dentro de las mismas peleas, tú eres el que está actuando directamente en vivo, contra tu contrincante, ¿no? Entonces, no estás esperando un turno ni nada más oprimes un botón y ya, no, aquí tú estás haciendo una secuencia de botones para para contraatacar. Entonces se me hizo Sí. bastante interesante el tipo de gameplay, ¿no? Y en este caso, este juego, pues bueno, yo también había empezado a leer este Ultimate X-Men en la época y pues también tenía así como que cierto hype, ¿no? Y en este caso, pues la temática que tenía este X-Men Legends 2 fue el de, pues bueno, pelear contra Apocalypse también, ¿no? Entonces, yo aquí vemos a todos los personajes, pues bueno, prácticamente son los Ultimate X-Men, ¿no? Digo, como podrán ver, Sí, con el título. este es el Magneto Ultimate. Aquí, y vemos aquí a los Ultimate X-Men, ¿no? Básicamente, entonces, pues tú podías, digo, tú entrabas a juego con una partida de 4 personajes y tú podías intercambiar entre cuál de ellos podía ser en ese momento, ¿no? Y Perfecto. pues bueno, Era este juego en donde salía Iron Man. Creo que sale eh, Iron Man, ¿no? era en precisamente, en la segunda parte. Sí, sí, Sí sí. sale por ahí Iron Man, efectivamente, pero era como unos niveles aparte y aparte era así como que no era forzoso que saliera. Por, o sea, si tú conseguías unos beacons, eran unos beacons que conseguías, sí te podía llegar a salir Iron Man, pero Sí, era como que el únicamente así personaje como escondido. especial. Así es. Y la verdad es que fue bastante bueno. O sea, a mí este juego me encantó. Me encantó. Y dije, pues bueno, están los hombres X, qué padre está el juego. Ahora imagínate, hice el comentario, ¿sabes? Imagínate si hubiera uno de los Vengadores. Y pues que resulta que unos años después, porque para No esto este es el mucho. segundo, pues no fueron muchos, de hecho estamos hablando por ahí del 2006, más o menos. Yo cuando conseguí este juego de X-Men, estamos hablando por ahí del 2000, ¿qué tengo? De 2005 o mismo 2006. Entonces, pues bueno, para ese entonces salió el, eh, el Marvel Ultimate Alliance,
que digamos que era un proyecto mucho más ambicioso que el X-Men Legends. El tipo de juego que era el X-Men Legends fue pues fue popular. O sea, yo creo que para la época fue algo bastante innovador y bastante entretenido. Que, pues bueno, se aventaron a hacer un proyecto un poquito más ambicioso con todos los personajes, o la gran mayoría de los personajes del universo Marvel. Entonces podrán ver al verdadero Nick Fury aquí, que está, pues bueno, poniéndose en contacto con los personajes bueno, del universo Marvel, pero si se dan cuenta, pues bueno, aquí están haciendo como que mezclas de los personajes con sus trajes, versiones Ultimate, y otros que no son versiones Ultimate. Pero lo que tenía esto precisamente es que tú poco a poco podías ir liberando skins para los personajes y podías conseguir los trajes clásicos, ¿no? Este juego fue, en lo personal, pues a mí me gustó mucho más todavía que el de X-Men Legends, pero también era un poquito más complicado, si mal no recuerdo. Oigan, sáquenme una, ¿verdad que este juego fue de las últimas veces que pudimos ver crossovers de X-Men con otros personajes de Marvel? Porque si no mal recuerdo, por estas fechas fue el problema en que Marvel había vendido a sus personajes y por consiguiente no tenían los derechos. Por ejemplo, esto era muy raro, X-Men con Capitán América, con Iron Man, porque esto ya no volvió a verse dentro de muchos años después, si no mal recuerdo. Pues mira, tú toma en cuenta que la película de los Hombres X fue en el año 2000. O sea, para esta época, pues los derechos los tenía Fox desde ya tenían pues bastante tiempo, ¿no? Entonces de ahí no recuerdo que hubiera habido ese tipo de problemas, cuando menos no en los videojuegos. De hecho, hay una segunda versión de este juego que era un poquito más basado, si mal no recuerdo, en Civil War. Ajá. Creo yo, ¿no? No fue, creo yo, no fue tan bueno a comparación de pero pues sé que también era entretenido, ¿no? Y creo que también podías jugar con personajes de los Hombres X. Yo Pero lo tengo ese nuevamente, juego y sí, es de menor calidad que el que nos estás mostrando. Es simplemente el Avengers Alliance, no, Ultimate Alliance 2, creo ajá, que se sí, llaman. sí, así es. Y a pesar de que tiene mejores gráficas, definitivamente no es un mejor juego en cuanto a entretenimiento. Y la selección de personajes fue bastante deficiente, pero sí tiene mucho más que ver con Civil War y todo lo que pasó, pues estaba de moda, ¿no? Fue Sí, en el un boom momento todo sí. eso. Porque estos fueron los que a mí, pues bueno, digamos que me reatraparon en el mundo del videojuego. Y si soy honesto, estos son los últimos videojuegos que he jugado. Bueno, o sea, no, ¿Cómo va a ser es que esto? siendo honesto, o sea, los juegos más nuevos, pues yo ya no tengo una consola nueva, ¿no? O sea, yo ya no pasé a la siguiente generación. Entonces, Bueno, es que eso que dices es importante, porque mucha gente, mira, realmente es difícil luego malabarear todos los hobbies locos que tiene uno, ¿no? Y todavía sí, ya a estas alturas, cuando pues hay otras responsabilidades que hacer y pues ya ni qué decir de familia y todo, ¿no? Es sí, muy claro. complicado. Y es por eso que yo el otro día hice inclusive el comentario en uno de los programas que no estaba yo interesado en lo más mínimo en tener ya un PlayStation 5. Digo, mucho menos un Xbox, que yo tengo PlayStation 4, Ajá. pero yo creo que yo ahí ya me quedo. O sea, no hay tiempo realmente. Pero de todos modos, uno como que anda con la manzana o la zanahoria que le ponen al caballo enfrente o al burro, más bien al burro. Sí, La zanahoria, y ahí vas, y ahí vas. Entonces quieres todavía como que tener la intención. No, sí, voy a tener chance de jugar un día de estos. Por ejemplo, hace unos días, creo que te comenté, a Tito le comenté que acabo de comprar el juego de Injustice 2 porque estaba de oferta, lo encontré de oferta nuevo y sí, lo compré. Me costó como 500 pesos, una cosa así. sí. Y ya trae todos los personajes, trae todo muy bonito. Pregúntame si lo he abierto. No, No. simplemente pues no. Pero hay que tratar de tomarse el tiempo. No sé tú qué opinas, Peri. Pues miren, si yo les dijera, yo ahorita también tengo el PlayStation 4 y créanme que tengo varios juegos sin abrir que siempre digo, voy a jugarlos, voy a jugarlos, voy a jugarlos, voy a jugarlos y como dice Paco, no tengo tiempo. Ahorita el último juego que tuve oportunidad de ver
fue el de Darksiders 3. No sé si Darksiders 3. Darksiders 3, y ahí lo tengo, lo descargué de manera digital. Y y no lo he podido jugar, y eso que me No se puede. Primero, Pero yo lo que creo es que hay que tratar, hay que intentar, hay que darse el tiempo, cuando menos un ratito. Yo creo que sí debe de haber tiempo para todo, y bueno, pues aunque repita lo que dije hace un momento, de que pues parece uno el burro, ¿no? Que le ponen la zanahoria enfrente y ahí vas queriendo, pero de verdad que sí hay que intentarlo. Y fíjense que, retomando un poco al pasado, yo en lo personal soy total y completamente fanático de los videojuegos de pelea, y para mí uno de los juegos que más marcó mi gusto por este matrimonio perfecto, como le dijimos hace un momento, a los superhéroes y a los videojuegos, es este que estamos viendo en pantalla, justamente, de Marvel Super Heroes, un juego que hace Capcom en los años 90, a mediados de los años 90, está parcialmente basado en lo que es la serie de Infinity Gauntlet, y todos los personajes, los dibujos, la personalidad que tenían está muy arraigada en los años 90, y eso pues a mí me encanta. Inclusive, pues obviamente los diseños, ¿no? Sí, no, y fue un juegazo. ¿Cómo me acuerdo? Un juegazo. Sí. Digo, me acuerdo de ir corriendo las maquinitas a jugarlo. Sí. Paco, estoy decepcionado. Yo pensé que ibas a poner el juego de peleas de Liga de la Justicia. Pues también era muy bueno, nada más que ese solo salió para Super Nintendo, se llamó Justice League Task Force. Y a mí en lo personal me gustó, era de Super Nintendo. Mira, es que ¿qué podías esperar? O sea, era de Super Nintendo. Yo lo recuerdo, le tengo un buen recuerdo, te voy a ser sincero. Inclusive hace unas semanas lo utilizamos en nuestra sección de Facebook de Sábado de Nostalgia. Utilizamos fotos y utilizamos imágenes de ese juego, y pues creo que pusimos un link al gameplay. A mí me gustaba, nada más que bueno, pues es un producto de la época. Obviamente el que estamos viendo ahorita en pantalla, el Marvel Super Heroes, es mucho, pero mucho más avanzado en cuanto a jugabilidad y todo, porque para empezar era de Arcadia, y en aquel entonces, pues obviamente las Arcadias tenían una mayor potencia y una mayor jugabilidad que cualquier otra consola casera, ¿no? Pero en este juego, muy como lo había comentado Peri hace rato, lo que haces tú es que pues vas peleando, es una especie de torneo para al final enfrentarte contra Thanos, y antes de enfrentarte a Thanos te enfrentabas con el Doctor Doom, y podías seleccionar entre muchos de los superhéroes que pertenecían al universo Marvel en aquel entonces, porque recuerden, en los 90s eran los X-Men y todo lo demás. Y los X-Men tuvieron antes su propia consola de pelea que se llamó Children of the Atom. Esta que estamos viendo ahorita fue una respuesta para superhéroes, totalmente Marvel Super Heroes. Por eso es que estamos viendo a Spider-Man, Capitán América, Iron Man, Hulk, y pues bueno, Wolverine tenía que salir. Y X-Men, creo que solo salen Wolverine, Magneto y Psylocke, si no mal recuerdo. Y Juggernaut. Pero la idea era esa, la idea era manejarnos un mundo un poco más diverso en cuanto a Marvel. También salen otros villanos. Y esta fue la primera aparición en un videojuego, claro, de este personaje Shuma Gorath. Que miren, yo al día de hoy sigo sin saber por qué agarraron a Shuma Gorath para que saliera en este juego. Que es un personaje que súper oscuro, súper nada que ver, pero bueno, lo agarraron, y yo creo que se ha popularizado más por el hecho de haber salido aquí que por haber salido en cualquier cómic. Eso es definitivo. Y miren, pues aquí estamos viendo algunas imágenes de cómo Hulk está peleando contra Thanos, y bueno, por ahí ya se nos metió por ahí un comercial, pero bueno, eso es inevitable. Lo que sí es que este tipo de juegos marcaban mucho estrategia, porque cuando salía una de las gemas, se te aparecía, tú podías marcar un comando para sacar el poder de esa gema. Y aquí estamos viendo ya uno de los finales, donde, bueno, coincide bastante con el final de Infinity Gauntlet, o todos los héroes, pues bueno, reviven, etcétera, 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 ¿no? Muy, muy apegado a las historias y muy apegado al tipo de diseño y las versiones de estos personajes, porque la que estamos viendo aquí era el Hulk Professor, y lo vemos llegar aquí con Betty. ¿Qué tiempos aquellos, la verdad? ¿A poco no? Sí, claro. Otro nivel total y completamente. Y fíjense que, bueno, les repito, yo me declaro fan de todos los juegos de pelea, me encantan, y pues fue como que para mí la combinación perfecta, todavía más que Children of the Atom, ya que definitivamente, pues prefería yo ver a los superhéroes Marvel que ver a los X-Men solitos, ¿no?
Y bueno, pues vamos a brincar a otro, que vemos por acá, videojuego que salió en el año 2005, de mi personaje favorito, Marvel Punisher. Ya lo había mencionado, ¿no? Que es mi personaje favorito. No, nunca lo había mencionado, creo. No, creo que no. Entonces, Está implícito entre tantos comentarios que has hecho a lo largo de los programas que hemos hecho. Este videojuego salió para Xbox, para PlayStation 2 y está parcialmente basado en la película de 2004 protagonizada por Thomas Jane. Es un gran juego, tiene unas cinemáticas muy padres, tiene una historia bastante buena que tiene partes de guiones hechos por Garth Ennis y sinceramente vale muchísimo la pena. Inclusive el día de hoy yo creo que sí se mantendría si lo decides jugar hoy mismo, aún con todo lo que hay, yo creo que igual te llamaría mucho la atención. Lo que sí es que es un videojuego bastante violento, bastante salvaje, o sea, aquí sí Punisher va con todo, los asesinatos que hace son explícitos, las escenas de bonus tienen que ver con, con tortura e interrogación. Es una cosa, una verdadera chulada, sinceramente. De hecho, por aquí vamos a ver si puedo seleccionar un poquito una parte del gameplay para que lo vean, por si no lo han visto. Y bueno, pues ahí como vemos, puedes enfocar, puedes cambiar de arma, se te acaban las balas, seleccionas misiones, todo es un juegazo, sinceramente, es un juegazo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo o no, pero si les gusta Punisher o si les gustan los juegos de este estilo de ir realizando misiones y que se vean así en tercera persona, esta es una total recomendación. Y por supuesto que tiene una historia y toda la historia es bastante buena. Prácticamente estás jugando una película, sinceramente. Entonces, pues ahí lo tienen. Mira, y por ejemplo, tenías una posibilidad de tener una especie de modo berserker y todo lo veías así como que en blanco y negro. Entonces ya cuando agarrabas la onda otra vez, ya se te acababa, se supone que se te acababa el poder. Pero de mientras aumentaba tu velocidad y todo, y pues como podemos ver ahí, todos estos individuos que están durmiendo muy amenamente, es un juegazo. Muy relajado. Total y completamente. Pero fíjense, ya para cerrar, juegazos, si queremos hablar de juegazos, esta serie que vemos por aquí fue algo que pues inclusive se sigue festejando y se sigue jugando al día de hoy. Yo creo, me atrevo a decir que estas sagas de Batman, todo lo que tiene que ver con Arkham, han sido de los mejores videojuegos, no de Batman, que sí, obvio, pero yo creo que de la historia relacionados con superhéroes. Me atrevo a decir, por el tipo de trama que tiene, las cosas que haces, las cinemáticas que tiene, todo el conjunto de cosas que se arman con estos juegos de Arkham tienen un nivel muy, muy importante y muy impresionante. De hecho, tanto así que llegó a ser juego del año. Si no mal recuerdo, creo que el 1 y el 2, el de Arkham Asylum y el de Arkham City, creo que llegaron a ser juego del año. Este que vemos aquí, y en mi personal opinión, uno de mis juegos favoritos de siempre, es Arkham City. Y bueno, pues sí, no sé ustedes si tuvieron la oportunidad de cuando menos verlo, pero también es una cosa increíble, también lo recomiendo muchísimo. Creo que tú sí lo jugaste, ¿no, Peri? Sí, claro. Es más, yo tengo los dos primeros, Arkham Asylum y el City. ¿Y qué tal? ¿Sí te los acabaste o quieres que vaya a tu casa y te lo pase? No, sí el primero sí logré pasar casi todo, pero ya el segundo fue en la época en donde dijimos, no tenemos tiempo. Es que eso mata, pero es importante que nos demos el tiempo, ¿no? Es importante, ya sea para pues leer, ya sea para jugar, ya sea para hacer ejercicio, ya sea todo, es importante. Yo sé que pues la vida laboral, sobre todo a estas alturas, es complicada y todos los compromisos, pero pues yo siento que hay que hacerlo. Y definitivamente hay cosas que valen muchísimo la pena, como podemos ver aquí en pantalla, o sea, esto es impresionante, o sea, como estaba enfrentando con Solomon Grundy y todo lo que tienes que hacer, es todo un rompecabezas este juego, y la verdad, si no lo han jugado, pues estas son las recomendaciones que al menos yo les puedo dar, y lo que le tengo mayor, digamos, de mayor aprecio y mayor conocimiento, porque fueron muchas horas desperdiciadas en estas cosas. Entonces, horas de experiencia.
Oh, sí, por supuesto, claro, claro. Experiencia, sí, dejémoslo en experiencia. Pues fíjense que esto básicamente era lo que les queríamos mostrar el día de hoy. Queríamos compartirles una pequeña breve charla a manera simplemente de plática de los Pues, recuerdos anecdótica, que tenemos, ¿no? anecdóticas sobre los recuerdos que tenemos de los juegos basándonos en superhéroes y la opinión en general, que básicamente pues es un matrimonio perfecto, digámosle, ¿no? Superhéroes y videojuegos. Probablemente... Te aclaro que luego tienen sus broncas. Bueno, sí, Como todo matrimonio. Exactamente. Y fíjense que a reserva de lo que ustedes quisieran agregar antes de despedirnos, pues nos gustaría saber sus opiniones, nos gustaría saber si quisieran que hiciéramos otro, porque no solamente tenemos estos juegos, pues nos gustaría platicar de muchos otros, no solamente jugamos estos, ahora sí que como dicen por ahí, en nuestros buenos tiempos llegamos a jugar todavía más, pero estos fueron los que tuvimos en selección y los que más nos tocó experimentar de una mejor manera. Déjenos en la caja de comentarios si les gustaría ver otro podcast así como de este estilo. Y bueno, pues también falta la segunda parte que vendrá, pero ahora platicando acerca de los más horribles de todos. Ahí están los momentos malos de los juegos. Prometemos hacer uno acerca de los más horribles de todos, pero por el momento, a reserva de lo que Tito o Peri quieran concluir. Pues, no, nos vemos en el siguiente. Bueno, nos veríamos en el siguiente Comics Men, el podcast del multiverso. Nos despedimos por el momento, agradeciéndole su fantástica compañía. Yo fui Paco. Soy Tito. Peri. Hasta la próxima.